en el país del norte, apoyando la actividad, en este caso, de la ciencia, ya de la física propiamente tal y de la astronomía. Una cuestión importante, la pregunta que nos tenemos que hacer, que es aterradora desde mi punto de vista: ¿estamos solos en el universo? Y la respuesta, sí o no. Cualquiera de las dos respuestas, al menos desde mi perspectiva, puede ser un poco aterradora. Quizás con la divulgadora que tenemos a continuación vamos a tratar de dar respuesta a esa pregunta, a esa inquietante pregunta. Con ustedes, estimados alumnos, alumnas, dejo a la presentadora que está ahí en pantalla, Teresa Paneque. Un aplauso, chiquillos, para ella. Súper. ¿Empiezo nomás entonces? Ok. Buenos días a todos y todas. Muchas gracias por la invitación, por estar aquí de manera virtual. Me encantaría poder estar en persona junto a ustedes para hablar de esto. La verdad es que siempre le he tenido mucho cariño al Instituto Nacional, así que es para mí un honor poder estar hablando con ustedes hoy día sobre un poquito de lo que yo hago y un poco de lo que yo creo que es importante para que comprendamos el universo y por qué es tan interesante también estudiarlo desde nuestro país, desde Chile. Así que hoy día vamos a hacer este viaje por el universo. Tenemos muchas cosas de las cuales hablar que espero que les interesen y después, por supuesto, que me puedan hacer todas las preguntas que tengan. Lo primero que a mí me gusta hacer cuando empiezo una charla es un poco contextualizar el desafío que supone estudiar las distintas escalas del universo. Entonces, esto que están viendo aquí es un video que es una simulación, no son imágenes reales, no es que hayamos mandado un dron hacia arriba, está enfocado en Estados Unidos y lo que están viendo es cómo nos vamos alejando desde la persona, la mujer que aparecía al inicio del video. Si nos vamos alejando algunos cientos de kilómetros, comenzamos a ver los bordes costeros, el mar, los continentes, y eventualmente cuando lleguemos a 12.000 kilómetros vamos a ver todo el planeta Tierra. 300 kilómetros de distancia es el lugar donde orbita la Luna a nuestro planeta, y ya millones de kilómetros más lejos comienzan a aparecer algunos asteroides cercanos, las órbitas de los otros planetas terrestres. Ahí vemos el Sol, vemos como un anillo difuso que es el cinturón de asteroides, los planetas exteriores del sistema solar, que son los gigantes de gas, y nuestro sistema solar no termina ahí, sino que termina en esta especie de cápsula de polvo que se llama nube de Oort, que rodea el Sol a casi un año luz de distancia desde el centro de nuestro sistema solar. El Sol es una de muchas estrellas que están viendo cómo aparecen por ahí en el video, y todas estas estrellas que vemos en el cielo nocturno y que están cerca de nosotros son parte de nuestra Vía Láctea, del pequeño pedazo de nuestra galaxia donde nosotros habitamos. Qué bueno que bajaron las luces porque así van a poder ver todo mucho mejor. La Vía Láctea también es una de muchas galaxias que hay en el universo, y nosotros entendemos o pensamos que nuestro universo se conforma de una red cósmica. Y esta red cósmica está principalmente dominada por materia oscura. En el fondo, donde vemos estructura es donde hay acumulaciones de materia oscura, y es ahí donde se van a formar las galaxias, es ahí donde van a habitar las estrellas, y es ahí también donde habitamos nosotros. Y entonces el desafío, como se darán cuenta, tiene distintas escalas, y todo lo tenemos que estudiar desde nuestro planeta Tierra. Entonces, no es algo sencillo, y por eso es importante, creo yo, entender que los astrónomos lo primero que hacemos es trabajar en equipo. Aquí no existe la idea de una persona estudiando y analizando todo, sino que son equipos humanos, equipos técnicos, equipos científicos que exploran el universo por partes. A mí me gusta dividir la astronomía en 5 áreas principales para que también ustedes sepan un poco de cuáles son los temas de investigación que podemos hacer dentro de esta área científica. Por un lado tenemos la cosmología. La cosmología va a ser el estudio del cosmos, del universo, desde el inicio del universo hasta el final del universo, pasando por supuesto por entender la evolución de nuestro universo. ¿Cómo es que el universo va a crecer? ¿Qué es lo que hace que el universo se origine? ¿Qué es lo que ocurre en las instancias iniciales del universo? ¿Y cómo se diferencia eso de las posibilidades del final del universo?
Aquí también hay mucha gente que estudia temas de energía oscura, materia oscura, que reciben el nombre de oscuras porque no las entendemos. Y pensamos al final que la evolución de nuestro universo, lo que le ocurre al universo, va a depender fuertemente de las cantidades que tenga de energía oscura y materia bariónica, que es como le decimos a la materia que podemos ver con nuestros ojos. Para que se hagan una idea, todo lo que nosotros podemos ver, lo que podemos experimentar, lo que entendemos, o sea, todo lo que está conformado por átomos, todo lo que interactúa con la luz, las estrellas, los planetas, todo lo que observamos, es menos de un 5% de todo lo que hay en el universo. El resto, 95%, es energía oscura, materia oscura. Entonces, la mayor parte del universo es oscuro a nuestros instrumentos, es misterioso, no se entiende bien, y ese es uno de los grandes desafíos de la cosmología. Luego tenemos un área que vamos a hablar bastante hoy día, exoplanetas, planetas fuera del sistema solar, planetas que esperamos quizás puedan albergar vida como el planeta Tierra. Voy a responder al tiro una de las preguntas que más aparecen. Sí, yo creo en la vida extraterrestre, al igual que la mayoría de mis colegas. De hecho, yo estudio de cierta forma una parte del área de exoplanetas que tiene que ver con cómo se forman los planetas y particularmente de qué ingredientes químicos se forman esos planetas. Yo hago astroquímica de formación planetaria. Entonces, los exoplanetas son un área que está muy de moda, muy en boga. Todo lo que queremos saber es entender nuestros orígenes y qué tan similares o no son los otros planetas alrededor de otras estrellas. Y por eso vamos a hablar en detalle de planetas hoy día. También estudiamos galaxias como la nuestra, galaxias espirales, pero también galaxias distintas a las nuestras. Y las galaxias, al ser acumulaciones de miles de millones de estrellas, nos sirven como faros en el universo. Cuando uno observa los objetos cercanos, puede ver estrellas individuales, pero cuando observamos objetos lejanos, no vamos a ver estrellas individuales, sino que vamos a ver galaxias. Entonces son como los puntos de luz que nos van a servir para ir retratando y trazando el universo más lejos de nosotros. Luego esta evolución estelar, las estrellas, algunas son como el Sol, pero la mayoría son muy distintas al Sol. La mayoría de las estrellas son más pequeñas que el Sol, son lo que llamamos enanas rojas, y también tenemos estrellas mucho más grandes que el Sol, que son lo que llamamos gigantes azules. Entre medio hay varias estrellas que se forman juntas, que están en sistemas múltiples, sistemas binarios. Quizás vieron por ahí hace unos meses ya, un año, salió El problema de los tres cuerpos en Netflix. Originalmente es un libro, les recomiendo que lean el libro, pero si ven la serie, que es bastante distinta al libro, se darán cuenta que uno de los focos principales es un sistema planetario que orbita un sistema triple de estrellas. Y eso es algo extremadamente normal, y de hecho esa serie está basada sobre el sistema Alpha Centauri, que es el sistema estelar más cercano al planeta Tierra a 4 años luz, que es un sistema triple. Las estrellas también son muy interesantes estudiarlas porque sabemos que la muerte de las estrellas masivas puede llevar a la formación de objetos como los agujeros negros. Entonces, para poder entender también estos objetos complejos del universo, nos interesa estudiar la formación estelar. Y por supuesto, la formación estelar va a tener mucho que ver con la formación de planetas y la posibilidad de vida. Pero también vamos a hablar de eso en un ratito. Y finalmente, no menos importante, a mí me gusta destacar mucho los estudios que se hacen del sistema solar. Porque el sistema solar es el único rinconcito del universo donde podemos realmente explorar con las manos, donde podemos enviar misiones robóticas. Podemos después, si quieren, hablar sobre misiones de astronautas, eso está un poco más difícil, pero podemos enviar misiones robóticas para que tomen muestras, poder analizarlas en laboratorio, poder ver cosas que cambian. El universo lejano, incluso los planetas alrededor de estrellas cercanas que no son el Sol, tardan mucho tiempo en cambiar. Nuestro universo lleva 14.000 millones de años existiendo. El sistema solar existe hace algunos miles de millones de años. Entonces, el poder ver cómo planetas o lunas de nuestro sistema solar se mueven y cambian y tienen algún tipo de metamorfosis durante escalas de vida humana es muy interesante. Y hoy en día también tenemos la instrumentación y la tecnología necesaria para poder ver como por ejemplo objetos interestelares como 3G Atlas, que quizás algunos de ustedes lo hayan escuchado en las noticias y tenga preguntas sobre ese cometa interestelar. Podemos ver cómo objetos lejanos también atraviesan nuestro sistema solar y nos permiten de manera inmediata poder estudiarlos. Entonces, estas son las 5 áreas de la astronomía que a mí siempre me gusta destacar. De hecho, me gusta tanto destacarlas que escribí 5 libros que tienen que ver con cada una de estas áreas de la astronomía. El universo Son Carlota es mi saga de libros que están dirigidas como público juvenil. En verdad, no tienen una edad. Hay adultos que los leen, hay niños más pequeños que los leen, hay adolescentes como ustedes que los leen.
Y son la historia de una chica, una joven estudiante, junto a sus amigos que van aprendiendo sobre estos distintos temas. Hoy día no les voy a hablar de mis libros, vamos a ver algunas ilustraciones de los libros para algunos momentos, pero siempre me gusta dejarlos ahí porque creo que en los libros es donde van a encontrar la mayor parte de la información también de cosas que les voy a decir hoy día y de cosas que han cambiado. Por ejemplo, hoy día vamos a hablar sobre la cantidad de planetas que hemos encontrado fuera del sistema solar. Y en el libro, cuando yo publiqué el libro hace 2 años, el tercero, el de vida extraterrestre y exoplanetas, habíamos encontrado apenas, este número igual es grande, pero un poquito más de 4.500. Hoy en día hemos encontrado muchos más. Entonces vamos creciendo a pasos agigantados y eso es algo muy emocionante también de escribir libros de astronomía, ver lo rápidamente que algunas cosas van cambiando. Otras son más consolidadas, pero hay otras que cambian muy rápido. Entonces, bueno, volvamos a esta idea del gran desafío de la astronomía, de explorar estas distintas áreas, explorarlas de a grupos y explorarlas desde la Tierra. Salvo por el sistema solar, donde, como les dije, podemos ir y agarrar pedacitos de material, la herramienta que tenemos en astronomía para estudiar el universo es la luz. Y en particular, algo que deben saber es que la luz no es solamente la luz que vemos con los ojos, sino que hay distintos tipos de luz. Hay un espectro que se llama espectro electromagnético, que es la variedad de tipos de luz que se pueden observar y que van a depender de la energía que tenga esa luz. Entonces, por ejemplo, tenemos las ondas de radio, que efectivamente cuando ustedes ponen la radio, ponen, no sé, la 98.5 o la radio que sea, lo que están sintonizando es una frecuencia que tiene que ver con la característica de la onda que su radio va a recibir y que va a transmitir. Esas ondas de radio son enormes, si las viéramos en tamaño, son enormes, son frecuencias muy bajas, y entonces nos pasan por encima. Y lo que están viendo es que las ondas de radio tienen como el tamaño, la longitud de un edificio, una montaña. No nos hacen ningún daño a los humanos, somos invisibles para esas ondas. Igual que para las ondas microondas o para las ondas infrarrojo, que a veces nos sirven como para poder ver mapas térmicos o ver en la oscuridad de alguna manera. Cuando nos vamos al otro lado del espectro, cuando pasamos la luz visible y nos metemos en la luz ultravioleta, en los rayos X, los rayos gamma, que en las películas de ciencia ficción siempre como las mutaciones ocurren por este tipo de radiación, es porque este tipo de radiación es muy energética y sí es peligrosa. Y es peligrosa porque al ser muy energética tiene altas frecuencias y bajas longitudes de onda. Entonces, las bajas longitudes de onda les permiten a estas ondas no pasar por encima de nosotros como las ondas de radio, sino que directamente atravesarnos. Por eso los rayos X, por ejemplo, son capaces de mostrarnos cómo están nuestros huesos. Los rayos gamma, los rayos ultravioleta, los rayos X pueden crear mutaciones en nuestro ADN y es por eso que empieza a ser peligroso y podemos desarrollar tipos de cáncer. Pero lo positivo, más allá de todas estas cosas negativas que tienen los distintos tipos de luz y en particular los más energéticos, lo positivo es que, tal como les dije, que el infrarrojo nos sirve para hacer mapas térmicos y los rayos X para ver nuestros huesos y la luz visible quizás para ver lo que está ahí más aparente a nuestra vista, cuando nosotros observamos el universo en distintas longitudes de onda, también vamos a ver distintos fenómenos. Entonces, si nosotros observamos una galaxia con luz visible, ocupando telescopios que van a ver la misma luz que nuestros ojos, vamos a ver algo como lo que vemos en el primer cuadro. Una masa brillante al centro, vemos una zona más oscura que atraviesa, esa zona más oscura es donde está el polvo de la galaxia, que en el fondo crea una sombra y que no permite ver la emisión del gas. Pero si observamos esta misma galaxia en ondas de radio, dejamos de ver esa especie de disco y vemos que hay dos chorros de material galáctico que están saliendo de una aparente centro. En infrarrojo vamos a ver principalmente la parte del centro de la galaxia y podemos ir viendo cómo en rayos X también estamos trazando no solamente el polvo que envuelve estos chorros, sino que directamente ese chorro colimado y delgado que está saliendo del centro de la galaxia, donde hay un agujero negro supermasivo. Entonces, la gracia de poder observar estos objetos en distintos tipos de luz es que me van entregando distintos tipos de información. Y cuando ustedes vean una imagen astronómica, que se ven muy bonitas, muchas veces lo que van a estar viendo es algo como lo que está en el panel del centro abajo, que combina los rayos X, las ondas de radio y la luz visible. Es como si yo les mostrara una imagen de un ser humano y les mostrara una foto y encima posicionara el esqueleto y encima posicionara un mapa infrarrojo de las zonas térmicas de mi cuerpo. Es un megamix que no es real en el sentido de que si yo fuera a observarlo no lo vería, pero toda la emisión existe. Toda la emisión que está ahí sí es real y simplemente se hace
un gráfico o una imagen conjunta para que podamos entender todas las distintas partes de lo que se está observando. Para hacer esto a nivel técnico, hay un problema, y es que nuestra atmósfera, esta maravillosa capa de gas que envuelve al planeta Tierra, no permite que todos los tipos de luz lleguen a la superficie. Los únicos tipos de luz que llegan a la superficie por completo son la luz óptica, por eso nosotros podemos ver estrellas y podemos ver el sol con nuestros ojos, y también nos llegan las ondas de radio. Los otros tipos de luz son absorbidos por la atmósfera. ¿Han escuchado hablar de la capa de ozono? La capa de ozono lo que hace es que absorbe los rayos ultravioletas. No por completo, de hecho pueden ver que hay una parte de los rayos ultravioletas que igual alcanza a llegar a la Tierra, por eso es importante que ocupemos protector solar, pero una gran parte de esos rayos energéticos son absorbidos por el ozono, que es una molécula, y que lo que hace es que en el fondo esas moléculas vibran y pasan a distintos estados a medida de que los fotones energéticos interactúan con ellas. Entonces, por ahí también les doy pistas, porque yo sé que ustedes tienen mucha curiosidad y muchas ganas de aprender, les doy pistas de algunos de los temas más interesantes de la astronomía, como la espectroscopía, que tiene que ver con cómo las moléculas van interactuando con la luz y van absorbiendo o emitiendo tipos de luz, y eso también deja ciertos patrones. En el caso de nuestra atmósfera, esas moléculas que tenemos en nuestra atmósfera lo que hacen es que evitan que lleguen algunos tipos de longitudes de onda de luz a la superficie. Y eso hace que ondas como los rayos gamma, los rayos X o el infrarrojo principalmente se observen desde el espacio. Aquí en la Tierra, cuando ustedes vean telescopios terrestres, lo que más se va a estar observando, salvo algunas excepciones que observan otros tipos de luz con métodos indirectos, la gran parte de los observatorios, como los que están en el norte de Chile, son observatorios ópticos o son observatorios de tipo radio. Ahora, en Chile tenemos muchísimos observatorios, como ustedes quizás sabrán, si es que han tenido la posibilidad de ir al norte de vacaciones, pueden tomar tours astronómicos, pueden quizás incluso visitar algunos de los centros de investigación, porque tienen visitas permitidas para mostrarles qué es lo que se está haciendo. Algo que a mí me gusta mucho destacar de la astronomía es que estos observatorios no son financiados por Chile. Hay chilenos trabajando, Chile es parte de los consorcios, pero son otros países los que invierten y vienen a nuestro país, a Chile, al norte, para poner su tecnología y poder observar el universo. Esto tiene algo súper positivo para la ciencia en Chile, y es que lo que Chile gana a cambio de dejar que pongan estos instrumentos ahí es ser parte de estas investigaciones, en el sentido de que un 10% de todo lo que se observa es para instituciones chilenas. Entonces eso ha permitido que la astronomía en Chile crezca muchísimo, que desarrollemos también todo nuestro potencial técnico y científico para poder ser hoy en día una potencia en materia astronómica a nivel mundial. Un ejemplo de esto es ALMA. ALMA es el radiotelescopio del norte de Chile que observa con antenas, y es mi telescopio favorito porque es el que yo ocupo para mi investigación. ALMA consiste en 66 antenas que se sincronizan y son capaces de moverse al mismo tiempo para poder observar algún punto del universo, y simulan la idea de que sean tantas antenas es porque cada una tiene un platillo de 12 metros, que es bastante grande, pero queremos que sean platillos más grandes aún. Entonces, cada una de estas antenas simula ser una parte de un platillo mucho más amplio. Y dependiendo de cuánto uno separe las antenas, puede simular que tiene un platillo de hasta 15 kilómetros de tamaño. Eso es una cantidad enorme, es un platillo bastante grande. Pero para algunas cosas necesitamos platillos incluso más grandes. Y uno de los grandes hitos de la astronomía de los últimos años ha sido la observación del material en torno a agujeros negros supermasivos en nuestro centro galáctico, en el centro galáctico de la Vía Láctea, Sagitario A estrella, que es la imagen que están viendo ahí, de eso como toda naranja, pero también al centro de M87, que fue de hecho la primera imagen de un agujero negro supermasivo que vimos. Creo que eso fue por ahí por el 2019, puede haber sido. No me acuerdo exactamente del año, quizás todo 2020. El asunto con esta imagen de los agujeros negros supermasivos es que no solamente usamos ALMA, sino que ocupamos, como pueden ver aquí, radios antenas que estaban en distintas partes del mundo. Antenas que estaban en Estados Unidos, en Hawái, en México, en España, en la Antártica, muchas antenas en distintas partes del mundo. Pero aún así, Chile fue fundamental, porque esta es la comparación de la imagen del agujero negro supermasivo con todos los telescopios, y esto se hubiéramos sacado a Chile. A mí me gusta mucho esta representación de la importancia que tiene Chile a nivel mundial para la astronomía, la importancia de que nosotros
hoy en día tengamos los mejores cielos del mundo para observar el universo. Cielos que además están en peligro. Si algunos de ustedes me siguen en mis redes sociales sabrán que hay una mega industria que se quiere colocar muy cerca de algunos de los observatorios y eso pondría en riesgo justamente la capacidad científica de Chile y el liderazgo científico de Chile en materia astronómica, además de no solamente es algo individualista de que Chile va a salir perdiendo, sino que realmente es toda la humanidad la que sale perdiendo si es que no cuidamos y conservamos estos espacios para el aprendizaje y para el fomento del conocimiento de toda la humanidad. Ahora esta charla se llamaba algo así como planetas, estrellas, planetas extraterrestres y galaxias lejanas, y nuestra galaxia. Entonces quiero en los minutos que quedan hablarles un poquito de estos temas, porque es algo que son los resultados de tener todos estos telescopios y de tener toda esta tecnología que nos permite observar el universo. Y para eso vamos a empezar desde lo más básico de lo básico. ¿Qué es un planeta? Esta pregunta parece completamente básica, pero no es tan trivial. De hecho, es tan poco trivial que hizo que un grupo de todos los astrónomos del mundo, la Unión Internacional de Astronomía, se juntase por ahí por el 2006-2007 a determinar cuáles iban a ser los 3 parámetros que debía cumplir un objeto para ser un planeta de su sistema solar. Y cuando uno observa los distintos planetas del sistema solar, aquí les estoy mostrando varias imágenes, varios videos de estos objetos, ilustraciones, tenemos que encontrar 3 cosas que tengan en común todos. Por ejemplo, alguien siempre me dice anillos, lunas. No todos los planetas del sistema solar tienen anillos. 4 planetas tienen anillos, no solo Saturno, pero ni la Tierra, ni Marte, ni Venus, ni Mercurio, ninguno de los planetas rocosos tienen anillos. Lunas solamente tienen desde la Tierra hacia atrás, ni Venus ni Mercurio tienen lunas. Entonces, ¿qué es lo que hace que algo sea un planeta? De hecho, Plutón tiene una luna, pero Plutón no es un planeta. Entonces, claramente la luna no es. Bueno, lo primero que tienen en común todos estos objetos es que todos orbitan alrededor del Sol. Esa es la primera condición que tiene que cumplir algo para ser un planeta del sistema solar, tiene que orbitar alrededor de la estrella central, que es el Sol. Pero también hay otras cosas que orbitan alrededor del Sol, como cometas, como asteroides. Entonces, lo segundo que se tiene que cumplir es que tengan una forma más o menos esférica. Tienen que tener suficiente material los planetas como para ser capaces de tener un campo gravitacional fuerte que evite que estén cambiando de forma por efecto de fuerzas externas. Eso es algo que ocurre con los asteroides o con los cometas. No tienen formas cuasi esféricas. Así que así nos sacamos muchos objetos que orbitan también alrededor del Sol, pero que no son planetas. Y la última característica, y es la que marca la diferencia entre algo que sea un planeta enano o un planeta, es que esto no puede pasar. Los planetas del sistema solar no pueden estar orbitando alrededor del Sol en un entorno donde estén chocando entre sí o donde no sean los objetos predominantes. Los planetas tienen que ser capaces de limpiar sus órbitas y, al igual que este autito de carreras, tener la pista despejada y poder ir rápidamente en su órbita. Esto es algo que ocurre en el momento de formación planetaria, cuando los planetas se están formando. Hay unos grandes discos de polvo y gas alrededor de las estrellas y los planetas tienen que ser capaces de socavar, hacer surcos y poder limpiar y correr todo el material de sus órbitas. Plutón es uno de los objetos que no hace eso y por eso es planeta enano, pero no es el único. Tenemos 5 planetas enanos en el sistema solar. Tenemos a Plutón, a Makemake, Ceres, Eris y Haumea. 5 planetas enanos. Uno de ellos, de hecho, está muy cerca de la Tierra, entre Marte y Júpiter. Cuando hablamos de planetas, por supuesto, ustedes me dicen, ya conocemos a los planetas del sistema solar, ¿qué más hay? Y yo les prometí que íbamos a hablar sobre cuántos planetas hay fuera del sistema solar. ¿Cuántos hemos descubierto, más bien? Porque nosotros pensamos que en torno a probablemente todas las estrellas haya planetas. Porque la formación planetaria, que como les dije es mi tema de especialidad, la formación planetaria es una consecuencia natural de la formación estelar. Cuando se forman las estrellas, se forman estos discos de polvo y gas, que llamamos discos protoplanetarios, y de ellos se van a formar los planetas. Entonces creemos que naturalmente la mayoría de las estrellas que observemos van a tener planetas. Pero tenemos que encontrarlas. Igual que nosotros pensamos que probablemente exista vida extraterrestre, pero tenemos que encontrarla. Entonces la pregunta no debería ser cuántos hay, o si es que hay, sino que cuántos hemos podido encontrar. Y para eso, bueno, ya saben la pista de que son al menos más de 4.500, pero algo que me parece interesante, y de hecho es algo sobre lo cual espero hacer un video en los próximos días,
es que estamos próximos a cumplir 30 años desde la primera vez que se detectó un planeta en torno a una estrella como el Sol. Y en estos 30 años, lo que hemos logrado encontrar, y estos son datos que saqué hoy día por la mañana, antes de hacer la charla, para tener los números más actualizados, hemos encontrado más de 6.000 potenciales objetos, pero 6.028 exoplanetas confirmados. Sí o sí son planetas y están orbitando en torno a otras estrellas. Algunos de estos objetos están en sistemas múltiples. Algunos de estos objetos son objetos que están en sistemas planetarios, como nuestro sistema solar. Y la pregunta, por supuesto, es ¿cuántos son como la Tierra? Bueno, poquitos. Solamente 220 de estos planetas son como la Tierra. La mayoría de los exoplanetas que hemos encontrado son gigantes gaseosos. Y en un gráfico, de hecho, estos planetas se ven más o menos así. Este gráfico lo que me está mostrando es la cantidad de material que tiene un planeta versus su periodo orbital, o sea, qué tan cerca o lejos de la estrella está. Lo que esto quiere decir, si pusiéramos al planeta Tierra, estaría más o menos en ese punto del gráfico. Como se dan cuenta, no hay muchos objetos cerca de él. El Sol estaría acá, y todos los objetos que están entre la línea de la Tierra y el Sol, más o menos podemos decir que son objetos que van a estar más calientes, a mayores temperaturas. Digo más o menos porque esto depende del tipo de estrella y también depende de si tienen o no atmósfera. Todos los objetos que están de la Tierra hacia afuera, más o menos, pensamos que van a ser objetos más fríos que la Tierra, reciben menos radiación. Hacia arriba y hacia abajo lo que tenemos es masa. Entonces los objetos que están más arriba de donde está la Tierra van a ser en general más grandes, más inflados, esto también depende de su densidad, y los objetos que estén más abajo van a ser más compactos y pequeños. Nos cuesta mucho, de hecho no hemos encontrado, si ven en el gráfico, planetas más pequeños que la Tierra y más lejos que la Tierra, porque va a ser más fácil encontrar objetos que están cerca de sus estrellas. Les quiero hablar del método que más planetas ha detectado. De hecho, es el método que ha detectado todos los puntitos amarillos que ven en este gráfico, y es el método de tránsito. El método de tránsito no observa el planeta. El método de tránsito observa la estrella. Fíjense en la esquina izquierda de este video, hay una línea. Esa línea me muestra cuánta luz yo recibo de la estrella. Y cuando el planeta pasa, la luz baja. Eso es lo que llamamos una curva de luz. Periódicamente, sobre todo si es que el planeta está cerca de la estrella, vamos a ver que esta curva de luz baja y sube. Y podemos calcular a través de ecuaciones físicas cuáles serían las características del planeta para que ese tránsito se dé. Estos son datos reales, estos son datos con los cuales personas detectaron la presencia de 3 exoplanetas en una estrella. Y pueden ver que hay algunos tránsitos que son más claros que otros. ¿Okay? Hay tránsitos que podemos ver como en el C, que obviamente existen, pero a medida que vamos quitando señales, nos vamos entrando en un área un poco gris, donde ahí entra en juego muchísimo todo lo que tiene que ver con el análisis de datos y la estadística que ocupamos en astronomía. Hay mucha matemática en astronomía, hay mucha computación en astronomía, hay mucho análisis de datos. Nosotros no estamos observando imágenes bonitas, sino que estamos viendo puntos como los que estoy mostrándoles en este gráfico, infiriendo situaciones a partir de esos datos. Entonces, eso es lo primero. Todas las imágenes bonitas, olvídense de eso y piensen en hacer que los datos calcen con la física y con la ciencia que entendemos. Ahora, ¿qué pasa con la vida? Eso es lo que todos queremos saber. Hasta el día de hoy solo hemos encontrado vida en la Tierra. Pero la vida en la Tierra es muy diversa y eso es una gran noticia. Porque cuando pensamos en buscar vida afuera, pensamos en buscar cualquiera de los tipos de vida que tenemos sobre la Tierra. Pero no es tan absurdo pensar en que la vida va a ser como en la Tierra, porque la vida en la Tierra se basa en el carbono. Y el carbono es un átomo que se genera con facilidad en el universo, al igual que el oxígeno, al igual que el nitrógeno, al igual que el nitrógeno, por ejemplo, que también es importante para la vida, la serie CHON, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno. Sobre todo, pensamos que la vida en la Tierra, las formas de vida en Tierra que son como bacterias, o plantas, o peces, o crustáceos, podrían ser más fáciles de formar en otras partes del universo. ¿Y por qué es eso? Porque, bueno, la vida en la Tierra depende muchísimo de las temperaturas. Esto lo podemos ver visualmente con las plantas y también con los animales, ¿no? ¿Qué tipo de animales y cuánta variedad yo tengo en climas más calientes, más mediterráneos o más fríos? Pero hay un tipo de especie que es transversal a todos estos climas y que son las especies que no podemos ver con los ojos.
los microbios, los microorganismos, las bacterias. De hecho, hay un grupo de esos microorganismos que llamamos extremófilos, que son aquellos seres que son capaces de existir en condiciones extremas. Por ejemplo, en el fondo de volcanes, en el fondo del océano, en zonas con muy baja luz, si es que tiene luz, muy baja oxígeno. Y eso va a ser importante porque si solo pensamos en la vida de la Tierra que puede existir en condiciones de superficie o en condiciones mediterráneas, trazamos algo que se llama zona habitable, que tiene que ver con una distancia con respecto a la estrella central, donde pensamos podrían haber temperaturas como las que permiten la vida humana o la vida animal sobre la Tierra. Y esas zonas habitables van a depender mucho del tipo de estrella alrededor de la cual estemos observando estos planetas. La mayoría de nuestras estrellas que vamos a observar, como les dije antes, son estrellas más pequeñas, más compactas, enanas rojas, y eso nos limita bastante dónde pensamos que podría haber vida. Pero si expandimos las posibilidades de sobrevivencia de esa vida a las situaciones o las condiciones que sobreviven los extremófilos, entonces podemos tener una zona habitable mucho más amplia y podemos tener vida posible en zonas mucho más lejanas de la estrella o incluso en zonas mucho más cercanas de sus estrellas. Así que eso va a ser algo interesante de pensar. Quiero dejar tiempo para preguntas, así que no vamos a hablar en detalle de los tipos de estrellas y de qué es lo que le ocurre a cada una de estas estrellas, pero les voy a hacer simplemente un resumen con este gráfico que habla de evolución estelar y qué es lo que le pasa a cada uno de estos objetos que les mostraba antes. Las estrellas como el Sol son clasificadas como estrellas amarillas. Estas estrellas se van a inflar, van a pasar a ser gigantes rojas. Luego van a colapsar como nebulosas planetarias, van a soltar sus capas externas. Y en ese proceso van a entregarle mucha composición química de carbono y de oxígeno al medio interestelar. Las estrellas más pequeñas que el Sol, las enanas rojas, no les ocurre mucho a lo largo de su vida, simplemente se van enfriando, viven miles de millones de años y llegan eventualmente a ese núcleo denso y frío que va a ser la enana blanca. Ahora, las gigantes azules, las estrellas que son mucho más grandes que el Sol, esas estrellas son bastante energéticas. Esas estrellas viven poco y rápido. Colapsan como supernovas después de crecer a ser supergigantes rojas, y en ese colapso, dependiendo de la cantidad de material que tuviesen inicialmente, pueden pasar a ser una estrella de neutrones o un agujero negro. Y eso es algo que a mí me parece fascinante porque de cierta manera nos muestra que de los objetos más brillantes y grandes y luminosos de nuestro universo podemos generar un objeto tan denso del cual ni siquiera la luz puede escapar. Ahora, cuando ustedes miran al cielo nocturno o miran alguna de estas imágenes de campo profundo, no todos los objetos azules, anaranjados y amarillos son estrellas. De hecho, en este caso, en particular, todos los puntos que ven son galaxias. Y eso es algo que no se habla tanto porque, como les decía antes, lo que vemos nosotros cuando miramos el cielo nocturno principalmente sí son estrellas y estrellas de nuestra propia galaxia. Y porque además hace 100 años recién que nos dimos cuenta de que había más galaxias que solo la Vía Láctea. Las galaxias también tienen clasificaciones, igual que las estrellas. Tengo galaxias elípticas, esto es lo que se llama el tenedor de Hubble, Edwin Hubble, un gran astrónomo. Tenemos galaxias elípticas, que son como bolas anaranjadas. Tenemos galaxias espirales, que son como nuestra Vía Láctea. Y tenemos también galaxias irregulares. Y entre medio de las galaxias espirales también tenemos esta separación de si el centro es como una barra o es más ovalado como un círculo. Ahora, este tenedor de Hubble es una clasificación que se basa netamente en cómo se ven las galaxias. La verdad es que si tuviésemos que hablar de evolución de galaxias, probablemente la flecha sería en sentido de derecha a izquierda. Porque lo que sabemos que ocurre es que estas galaxias al unirse y mezclarse muchas veces pasan de ser galaxias espirales a ser galaxias elípticas. Nuestra propia Vía Láctea es una galaxia espiral. Pero algo que a mí me llamó mucho la atención cuando estaba aprendiendo esto es ¿cómo nos dimos cuenta de eso? Porque si ustedes ven el cielo nocturno o buscan una imagen de la Vía Láctea, les va a aparecer algo como lo que les estoy mostrando, una franja de estrellas. ¿Cómo es que pasamos de una franja de estrellas a saber que nuestra galaxia es espiral? No podemos mandar ningún tipo de sonda o cámara o telescopio a observar la galaxia desde afuera. Y eso un poco es la pista principal.
nosotros nos dimos cuenta que estábamos en una galaxia espiral contando estrellas y dándonos cuenta de que la geometría que estábamos viendo nos indicaba que estábamos dentro de un platillo. Esta es una ilustración también del cuarto libro de Carlota, donde básicamente lo que le digo a quienes lo leen es que lo piensen como observar su mano. Si ustedes se ponen la mano a la altura de los ojos, van a ver solamente la línea de los dedos. Si ustedes imaginan una estrella que está en el disco de la Vía Láctea, cuando observas el centro de la Vía Láctea, va a haber solamente una franja, que es lo que vemos nosotros. Pero si nosotros estuviésemos por fuera o por arriba de la Vía Láctea, podríamos ver toda la palma de la mano. Nos damos cuenta de que la Vía Láctea es una galaxia espiral, porque hoy en día también tenemos la tecnología para trazar las velocidades de distintas estrellas y posicionarlas. Hay misiones muy icónicas como las misiones Gaia de la Agencia Espacial Europea que nos han permitido entender cuál es el movimiento de las estrellas en la galaxia y confirmar que efectivamente somos una galaxia espiral similar a aquellas que podemos ver nosotros desde la nuestra hacia afuera. Entonces, ¿qué aprendimos hoy? He hablado de muchísimas cosas. La verdad es que siento que ha sido un bombardeo de información, pero espero que les pueda acompañar a que si encontraran alguna cosa interesante, quieran investigar más al respecto o podamos responder algunas preguntas ahora en el tiempo que nos queda. Y que sobre todo les motive a darse cuenta de que la astronomía es un área tan llena de preguntas, que tenemos más preguntas que respuestas. Yo hoy día les di una pincelada de algunos de los tópicos que a mí me interesan, pero realmente hay muchos otros. Por ejemplo, no hablamos de cosmología, no hablamos en detalle quizás del sistema solar, más allá de los planetas, y hay muchas otras cosas interesantes que se pueden aprender. Entonces, comenzamos esta charla hablando sobre los tipos de luz que nos permitían estudiar el universo y también un poquito sobre la importancia de Chile como lugar de observación astronómica para el mundo. Pero luego exploramos un poquito sobre los planetas que tienen características específicas y que hemos encontrado, no casi, solo tengo que cambiar, sino que más de 6.000 exoplanetas fuera del sistema solar. Eso es un hito hermoso. Ahora solo nos falta encontrar vida. También hablamos sobre distintos tipos de zonas habitables, sobre cómo había distintos tipos de estrellas, enanas rojas, estrellas amarillas, gigantes azules, y cómo esto va a cambiar y variar la zona habitable que pudiésemos tener y las posibilidades de vida, sobre todo si es que no consideramos seres como los extremófilos. Y finalmente les comenté sobre nuestra galaxia, una galaxia espiral, una de millones del universo, y todos estos, algunos de los tópicos que podemos aprender desde la astronomía. Espero que les haya gustado, les súper agradezco la invitación y la atención. Con eso yo voy a terminar mi charla y espero que podamos coordinar para hacer algunas preguntas, porque me encantaría saber qué es lo que ustedes piensan, qué es lo que quieren saber más en detalle. Así que espero que lo podamos coordinar. Yo sé que hay un desafío ahí técnico por la virtualidad, pero ojalá que se pueda hacer así. Muchas gracias, chicos y chicas.